Doy gloria a Dios por este tiempo maravilloso que el Padre nos permite cada día, ¿verdad? No puedo decir que solo los miércoles de servicio, sino todos los días de nuestra vida. Nos está llevando a una gloria, a una experiencia mayor con Él. Y pues este es un día maravilloso porque es un día de servicio, el cual recibimos a través de este medio allá en casa. Y por lo cual, amada iglesia, les invito a que con todo respeto y reverencia, pues veamos esta palabra, la cual el Señor trae para enriquecer nuestras vidas. Hemos estado viendo la gloria del Señor en todas las áreas de nuestra vida y ha sido una bendición gloriosa. Este ayuno que hicimos también fue un tiempo, un mover glorioso del Señor en donde marcó una nueva etapa para nosotros como Misión Cristiana del Calvario, donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Me gozo tanto porque la iglesia ha entendido no solo el vivir en la gloria del Señor, sino también la responsabilidad que ahora tiene como iglesia, como hija y como discípulos del Señor Jesucristo. Es maravilloso poder entender cómo el Señor en este tiempo nos está llevando a purificarnos, a santificarnos, a vivir una vida que le agrada a Él, a vivir una vida acorde a su palabra. Y para ello el Señor ha estado quitando de nosotros todas aquellas cosas que nos hacen alejarnos o estar estancados dentro de su reino. En este tiempo el Señor ha venido marcando nuestras vidas, como digo, ¿verdad? Y como iglesia ya es tiempo que cada uno de nosotros vivamos en esa dimensión, en esa santidad, como dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Padre. Hoy estaremos viendo un tema muy glorioso en el cual el Espíritu Santo sé que va a estar hablando a cada uno de nosotros, porque nos es importante, nos es necesario derribar todas aquellas cosas que no están correctas en nuestra vida. Y podría decirse, pero ¿cómo nosotros siendo hijos, verdad? Pero a veces siendo hijos seguimos cometiendo errores, seguimos pecando, seguimos haciendo las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, cuando el Señor ya nos libertó del pecado. El Señor ya nos libertó de la esclavitud del pecado. Y eso es una bendición gloriosa. ¿Por qué es una bendición gloriosa? Porque el Señor nos trasladó a su reino. Y ese mensaje es para la iglesia, pero también para toda aquella persona que nos escucha y no ha reconocido el señorío de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros como iglesia de Jesucristo fuimos libertados del pecado. El Señor ya nos rescató, ya nos redimió, ya pagó un precio por cada uno de nosotros para librarnos de la esclavitud. Pero muchas veces seguimos viviendo atados, seguimos viviendo esclavos de nuestros propios deseos, de nuestra propia conducta. Sin darnos cuenta, nos limitamos, nos estancamos en nuestro crecimiento. ¿A raíz de qué? A raíz del pecado. Y como dije, el Señor ya nos libertó del pecado. Quiero que vayamos a ver un versículo en Efesios 1:7 en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. La palabra nos dice: la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Hay algo bien interesante acá en este versículo y en todo el versículo, ¿verdad? Pero principalmente dice acá: la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Este versículo es muy claro y nos está hablando que la muerte de Cristo no fue en vano. La muerte de Cristo no fue porque solo así el Padre lo quiso hacer y no. Había un propósito y un objetivo fundamental y bien trazado por el Padre. Y es que su muerte, ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, fue precisamente para eso. Aquí lo dice, pagó el rescate para librarnos. ¿Cuál fue el pago que se dio para librarnos a nosotros del pecado? La vida de Jesucristo. Un hombre puro, santo, que fue el único quien dio la talla y quien el Padre ya había escogido para dar su vida en rescate por todos nosotros. Entonces, me gozo tanto y glorifico al Padre
porque este es un versículo que nos lleva a un entendimiento amplio. Ya no podemos decir es que ¿por qué no puedo dejar estas cosas? ¿Por qué no puedo dejar de mentir? ¿Por qué no puedo dejar de pecar? Si a Cristo lo hizo todo por nosotros. Es porque no hemos tomado la determinación o no nos hemos arrepentido correctamente y seguimos reincidiendo en las mismas cosas. Entonces nos dice acá, ¿verdad? Que Él pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, dice que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. El Padre es tan generoso, es grande en misericordia y su amor es inmenso para cada uno de nosotros, que perdonó nuestras faltas, no viendo qué clase de faltas eran. A veces decimos, sí, el Señor ya me perdonó, pero nosotros seguimos recordando el pasado y nos seguimos sintiendo mal por las cosas que ya hicimos. Y la palabra dice que aún ni Él se recuerda de las cosas que ya hicimos, pero nosotros a veces nos sentimos culpables. ¿Qué significa eso? Que seguimos siendo esclavos sin darnos cuenta que ya somos libres. Entonces, como iglesia necesitamos entender, podrían decir ustedes, mis hermanos, ¿por qué nosotros como iglesia se nos habla este tema? Porque muchas veces, como iglesia de Jesucristo, seguimos estando atados al pasado, a las malas costumbres, a los malos hábitos, a llevar una vida bajo una cultura fuera del reino de Dios. Y eso no nos permite avanzar en la libertad a la cual ya fuimos nosotros llamados. En el mismo capítulo de Efesios, solo que en el verso 13 y 14, nos continúa diciendo: y esto mismo sucede con ustedes. ¿Oyeron el mensaje de la verdad? Escuchemos esto. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de salvación, creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Ahora nos dice, el Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía que recibiremos lo que Dios prometió. ¿Quién usó la garantía del Espíritu para darnos libertad? Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Hay algo que nosotros hicimos para poder venir al reino de Dios. Y por eso nos dice, y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje, dice, de la verdad, o sea, las buenas nuevas. Y creyeron. ¿Qué significa? No solo escuchamos el mensaje, sino que también creímos en Jesucristo. Y esto nos produjo arrepentimiento al darnos cuenta que la vida que llevábamos era una vida desordenada, era una vida que a Dios no le agradaba. Mas ahora podemos notar y entender que a través de este acto que nosotros un día hicimos, y gloria a Dios por eso, que escuchamos, que nos llegó la palabra, que alguno fue con nosotros y sembró la palabra de verdad. Escuche bien, la palabra de verdad, el mensaje de verdad, no fue cualquier mensaje, sino la verdad, porque hoy se habla de todo en este mundo y en las iglesias a veces hay falsedad. Por eso cuando escuchamos el mensaje de verdad, creímos. Pero hay algo sumamente glorioso y dice, por medio de él, Dios le puso sello, dice, el sello del Espíritu Santo que había prometido. Eso significa que no tenemos excusa, no tenemos pretexto para seguir pecando o poder decir, pero ¿cómo voy a vivir ahora? ¿Quién me dirige? ¿Quién me guía? Dice, el Padre nos dio a su Espíritu Santo. Él puso el sello del Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito puso ese sello? Como garantía, dice. ¿Por qué lo puso? Porque dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad, es el que nos trae la revelación del Padre para que nosotros vivamos de una forma ordenada. Entonces el Padre no solo nos dejó en que recibiéramos el mensaje, creyéramos en el mensaje, sino que ahora nos sella con su Espíritu Santo. ¿Y cómo sucede esto? ¿En qué momento sucede esto?
Ahora, ¿con qué propósito el Padre nos da el Espíritu? Nos dice, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. ¿Cuál es el propósito entonces que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros? No solo cuando venimos al templo, no solo cuando escuchamos un mensaje en casa. El Espíritu Santo de Dios es tan vital en nosotros que debe estar las 24 horas del día en cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el propósito del Espíritu? Darnos libertad. ¿Por qué? Porque ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Él nos vino a dar la libertad, Él nos vino a dar ese derecho para vivir como vivos en esta tierra. Como vivos. ¿Y por qué digo como vivos? Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora vivimos para la gloria de Dios. Y al finalizar este versículo nos dice, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Para eso, porque antes teníamos una vida que a Dios no le agradaba. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, en Romanos 6:20 vamos a ver, Romanos 6:20. Permítame, hermano, es Romanos 6 del verso 1 al 4, en la versión NTV. Vemos otros versículos muy importantes. ¿Por qué el Padre nos está hablando de este tema? Créame que cuando el Padre nos da un tema o nos habla, es porque esto está sucediendo en la iglesia. Es porque hay esclavitud todavía en la iglesia y no nos hemos dado cuenta. Ahora, si el Padre ya nos rescató a nosotros, si Él ya nos rescató de las tinieblas, ya nos hizo libres para vivir en esa vida nueva, como dije, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros seguir pecando? Si Él ya dio no solo su vida en rescate por todos, sino también nos dio a su Espíritu como garantía para vivir una vida ordenada. Romanos 6, verso 1 al 4 nos dice, en la versión NTV, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Esta es una pregunta. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Si lo podemos escudriñar ahí detenidamente en Romanos 6, capítulo 1, verso 4 en adelante. Aquí está todo este contexto glorioso que nos edifica y enriquece nuestro entendimiento y aumenta nuestra fe. Nos hace ver cuál es nuestra condición. Entonces nos dice acá, ¿verdad? No podemos seguir pecando. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Qué más le podemos pedir a Dios si ya derramó su sangre por nosotros? Ya el Padre lo envió a morir a la cruz, a su Hijo Jesucristo. ¿Qué más podríamos pedirle si ya dio el sacrificio mayor por nosotros? Por eso nos dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Dice, estamos muertos al pecado. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿Por qué el Padre nos dice esto? ¿Por qué el Padre nos habla de esto? Porque quizá en nosotros, como dije hace un momento, hayan algunas cosas que nos lleven a pecar. No nos hemos dado cuenta que venimos una y otra vez y caemos en el mismo pecado. Por eso dice acá, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? O sea, eso significa, ya no es tiempo, ya el Padre lo hizo todo. ¿Por qué siguen viviendo atados? ¿Por qué siguen siendo esclavos? Estamos como el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto.
Ellos seguían deseando las cosas que habían dejado allá. Ellos en el camino, iban en ese proceso, la Escritura dice que ellos iban renegando por todo en ese proceso, cuando el Señor ya los había hecho libres. Pero ¿qué hacían ellos? Seguir viendo hacia atrás. Y nosotros ya no podemos. Yo me gozo tanto porque digo, Señor, meditaba en esto hace un momento y digo, Señor, gracias, porque antes mi vida no tenía dirección. Vivía sin saber a dónde ir, como un barco a la deriva, como una hoja que cualquiera se la lleva el viento hacia cualquier lugar. Así vivíamos antes sin Cristo, pero ahora ya no. Ahora tenemos un propósito bien definido en nuestra vida, por lo cual debemos ahora nosotros ser representantes de ese propósito, de ese llamado por el cual fuimos hechos, viviendo una vida conforme a Dios le agrada. Y como decía, es que el Padre ya nos sacó, el Señor mismo ya dio su vida por nosotros. Ahora es nuestra responsabilidad, es nuestra determinación, más que todo nuestra determinación, y el creer que nosotros ya fuimos resucitados. Y como dice este versículo que me encanta, el que leímos de Romanos, que en el bautismo nos unimos a Él en su muerte. ¿A quién nos unimos en su muerte? A Cristo. En el bautismo nos unimos a Cristo en su muerte. Ahí morimos juntamente con Cristo. Ahí fuimos sepultados juntamente con Él. Y todas las cosas que nosotros hacíamos, nuestros pecados, todo fue borrado en ese momento, a través de obedecer ese mandato de bautizarnos. Ahí fuimos limpiados, santificados, justificados por el Padre. Ahí quedó todo. Pero ¿cuál era el propósito de que fuéramos bautizados y fuera puesto en nosotros su Espíritu? Bueno, que así como Cristo resucitó de los muertos y fue levantado, como dice la Escritura, al tercer día, y fue sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, así también nosotros fuimos resucitados en novedad de vida para estar también en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nosotros fuimos, eso sucedió. Por eso es que debemos creer, el bautizo no es un símbolo, el bautizo es una realidad en los hijos de Dios, en todo discípulo del Señor es una realidad. Ahí sucedió algo glorioso, ahí fue puesta la misma vida de Cristo en nosotros. La palabra dice que sus genes fueron implantados en nosotros, no para vivir ahora conforme a los deseos de nuestra carne, sino para sujetar nuestra vida al nuevo régimen de su Espíritu. Y como dije, fuimos resucitados juntamente con Cristo. Yo lo podía dimensionar de esta manera. Jesucristo vivió una gloria grandiosa antes de que Él fuera resucitado. Él no solo predicó la palabra, hizo milagros, maravillas, prodigios, y la gente lo alababa por eso. Pero después de que Jesucristo es sepultado, pero cuando Él es resucitado, se levanta con mayor gloria, con mayor autoridad, con una gloria, podemos decir, inmensa, duplicada o triplicada como la que antes tenía. Yo lo dimensiono de esa manera. Pero si sucedió en Cristo, también sucede en nosotros. Porque al salir de las aguas, al nacer de nuevo, también nos levantamos con una gloria mayor. ¿Por qué con una gloria mayor? Porque ahora ya está Cristo en nosotros. Y la vida que ahora vivimos es juntamente con Él. Con esa misma gloria que Jesús fue levantado, usted y yo fuimos levantados. No para vivir como muertos, sino para andar como vivos, mostrando la nueva realidad
de un verdadero hijo de Dios. Por eso, mi querido hermano, no te limites. No sigas los deseos de la carne. La carne ya no debe gobernar nuestra vida. Nuestros sentimientos no deben gobernarnos. Nuestras emociones, nuestras decisiones. Ahora Cristo es el que debe gobernar nuestra vida. Y esa verdad es la que nos produce libertad. Vivir una vida plena en Él. Vivir disfrutando cada día de sus maravillas. En nuestro hogar, en nuestro trabajo. Teniendo esa tranquilidad, esa paz. Haciendo un trabajo correcto. Eso es vivir en la libertad. Pero qué difícil es vivir oprimidos, vivir escondidos, porque el pecado trae vergüenza. El pecado te condena y lo que haces mientras pecas te condena. Entonces, no volvamos a caer en el yugo de esclavitud. Nos está hablando a nosotros, iglesia, a nosotros nos está hablando el Señor, que vivamos como libertados, que vivamos con esa gloria que el Padre ya nos dio a nosotros, pero que sea evidente en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, como decía, con nuestra familia, en nuestras funciones, entendiendo que fuimos escogidos para vivir una vida plena en Jesucristo. Y una persona que peca constantemente no puede vivir en la plenitud de Cristo. Y tampoco esto le agrada al Señor, ¿verdad? Ahora bien, nos sigue diciendo la Escritura en Romanos 6:20, del verso 23, del 20 al 23. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Me llamó mucho la atención esta versión. Y es que es tan verdadero, tan cierto, como dice, cuando eran esclavos del pecado. ¿A quién le entregábamos cuentas, pues? ¿A quién le interesaba si hacíamos lo correcto o lo incorrecto? A nadie. Si es lo que le encanta a Satanás, ¿verdad? Que vivamos sumergidos pecando. Es lo que le agrada. ¿Qué le agrada a él? Vernos destruidos, vernos en escasez, vernos limitados, vernos en problemas familiares, que no tengamos un trabajo, que por el trabajo que no encontramos, ay, voy a tomar, voy a hacer esto, el esposo le pega a la esposa, los hijos contra los padres. ¿Y quién nos decía? Como dice acá, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. A nadie, porque le servíamos a Satanás. Él era nuestro padre. Ahora, como dice acá, ¿y cuál fue la consecuencia? Mire, esto me encanta. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Qué trae el pecado, mis hermanos? Vergüenza. Ahora que usted es cristiano. Y por ejemplo, alguien puede decir, yo era ladrón, yo robaba. Y ahora pues, al venir y entender la verdad, dice uno, qué pena, qué vergonzoso lo que yo hacía. Muchos hermanos han testificado cuando tomaban, ¿verdad? No testificaban que tomaban, sino que ahora sienten vergüenza pasar por esos lugares. Porque eso es lo que trae el pecado. Ahora que nosotros nos damos cuenta de las consecuencias que trae, solo puede haber en nosotros esto, ¿verdad? Cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Hacia dónde nos lleva el pecado? Hacia la condenación eterna, como dice acá. Pero gloria a Dios, porque tú y yo somos libres para glorificar al Padre. Y como dice la palabra, ¿cuál es el objetivo de vivir una vida en libertad? Pues que adoremos al que nos creó, que adoremos al que nos redimió, que adoremos al que dio su vida en rescate por nosotros, que adoremos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, por aquel que derramó su sangre para darnos un lugar especial juntamente con Él en los cielos. Pero no es que yo allá lo voy a ir a lograr. Aquí en la tierra nosotros debemos aprender
a honrar al que honra merece. Y estamos hablando de Jesucristo, nuestro Señor, Rey de Reyes, el soberano, el que merece toda gloria, toda honra. A esto nos está llevando, que ahora con esa libertad nosotros honremos y santifiquemos el nombre de Dios cada día de nuestra vida. Continúo leyendo el verso y nos dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. ¿Cómo quedamos, mis hermanos? Libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Pueden decir ustedes, pero seguimos siendo esclavos. Sí, pero de Dios. Y Dios nos da la libertad de vivir una vida plena. Como podemos decir, ¿y qué más podemos pedir, verdad? Si lo que nos ofrece el Señor es una vida plena y no solo una vida plena. Cuando vivíamos atados a la esclavitud, dice que llevábamos, ¿cuál iba a ser nuestra condenación? ¿En qué íbamos a terminar? Dice aquí, en una condenación eterna. Pero ahora en el Señor, el resultado nos va a llevar a tener una vida eterna. Vivir en la plenitud de Cristo acá, pero también una vida eterna juntamente con Él. Y lo voy a leer bien, dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es el regalo que Dios nos da? Dice la vida eterna. ¿Y cuál es el regalo del pecado? La muerte. Como dice el Señor, ¿verdad? Escogeos. Escojan pues, ¿qué quieren? ¿La condenación eterna o la vida eterna? Y es que no podemos hacer como hacían antes los sacerdotes o los que vivían antes, ¿verdad? Y que presentaban holocaustos cada año y se santificaban. Presentaban un holocausto para que fueran libres del pecado, o sea, para ser perdonados. Pero ¿qué pasaba el siguiente día? Seguían pecando. ¿Será que hay algo bueno ahí en ello? No. Por eso el Señor ahora nos manda a nosotros que seamos inteligentes. Es que esto es de inteligentes, como dice la palabra, de valientes. No de cobardes, no de gente a medias, gente con decisión de amar la verdad, de amar al que lo colocó en esa verdad. No podemos seguir viviendo una vida de doble vía. Y es que me encanta, como dice el Señor, ¿verdad? El regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos, no podemos pedir más, ya somos libertados del pecado. Siéntase gozoso ahí donde está, que esta palabra aumente su fe y lo lleve a enfocarse y a determinarse a que usted es un hijo de Dios libertado del pecado, no para hacer lo que quiere, no para hacer las cosas ahora a su manera, sino para vivir la vida de Jesucristo. Y esa es una vida gloriosa, es la vida más gloriosa que hay. Y voy a concluir con un versículo muy excelente, un versículo que está en Efesios 2, verso 10 en la versión NTV. Vemos acá en este versículo, nos dice la Escritura, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Se lo repito? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Yo me gozo tanto con este versículo, espero que usted también, porque dice acá, somos la obra maestra de Dios. Hermanos, no somos cualquier cosa, no somos aquello que ya era desechado y despreciado por el mundo, no, somos la obra maestra de Dios. Y Dios cuando hace algo, lo hace perfecto. Y Dios cumple y termina todo aquello que empieza. Porque Dios no es un Dios de a medias. Dios no deja las cosas empezadas. Él termina todo
lo que Él escoge, lo que Él elige. Por eso usted diga ahí, yo soy la obra maestra de Dios. Yo soy la obra maestra de Dios. Y espero usted crea que usted es la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. ¿Usted cree eso? Como dijo Nicodemo, Señor, ¿cómo he de hacer para tener la vida eterna? Pues te es necesario nacer de nuevo. ¿A qué lo mandó? A nacer de nuevo. Entonces nosotros tenemos una vida nueva, porque ahora vivimos la vida de Cristo. Como dice la Escritura, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es nuestra realidad. Dígalo ahí en su lugar donde está. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es tu realidad y mi realidad. A fin de que hagamos las cosas buenas. ¿Por qué el Padre nos tomó en sus manos para hacer una obra preciosa en nosotros? Bueno, a fin de que hagamos, dice aquí, a fin. Ese a fin significa con el propósito, ¿sí? Hay un propósito establecido ahí, de hacer las cosas buenas, dice, ¿sí? Bueno, que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea que nosotros, el Padre ya nos había predestinado, ya nos había planificado que un día nosotros íbamos a vivir una vida que le agrada a Él. Espero usted medite mucho en estos versículos y realmente usted entienda y sobre todo crea que usted es esa obra maestra y preciosa de Dios. Pero no solo para hacerlo. Me encantó este versículo porque hay mucha riqueza en él y nos habla lo que el Padre ha hecho en nosotros. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin, o sea, con el propósito de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y usted sabe que es lo bueno, ¿verdad? El sabio ve el mal y ¿qué dice la Escritura? Se aparta. ¿Quién lo dice? El sabio. Pero el que no es sabio y entendido ni prudente, busca el mal. Pero el sabio se aparta. Sea un entendido de Dios, sea un entendido que fue libertado del pecado. Amén. Me gozo mucho de compartir con ustedes esta palabra del Señor, porque sé que es una fuente de vida para nosotros. Esto nos lleva a quitar la expectativa de lo que teníamos y de lo que éramos. Somos nacidos de nuevo para vivir en la libertad a la cual Cristo nos llamó, viviendo como nacidos de nuevo, viviendo bajo esa libertad. Que Dios te bendiga y que te permita cada día que preparó para nosotros tiempo atrás. Yo me gozo tanto con este versículo, espero que usted también, porque dice acá, somos la obra maestra de Dios. Hermanos, no somos cualquier cosa. No somos aquello que ya era desechado y despreciado por el mundo. No, somos la obra maestra de Dios. Y Dios cuando hace algo, lo hace perfecto. Y Dios cumple y termina todo aquello que empieza. Porque Dios no es un Dios de a medias. Dios no deja las cosas empezadas. Él termina todo lo que Él escoge, lo que Él elige. Por eso usted diga ahí, yo soy la obra maestra de Dios. Yo soy la obra maestra de Dios. Y espero usted crea que usted es la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. ¿Usted cree eso? Como dijo Nicodemo, Señor, ¿cómo he de hacer para tener la vida eterna? Pues te es necesario nacer de nuevo. ¿A qué lo mandó? A nacer de nuevo. Entonces nosotros tenemos una vida nueva, porque ahora vivimos la vida de Cristo. Como dice la Escritura, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es nuestra realidad. Dígalo ahí en su lugar donde está. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es tu realidad y mi realidad.
a fin de que hagamos las cosas buenas. ¿Por qué el Padre nos tomó en sus manos para hacer una obra preciosa en nosotros? Bueno, a fin de que hagamos, dice aquí, a fin. Ese a fin significa con el propósito, ¿sí? Hay un propósito establecido ahí, de hacer las cosas buenas, dice, ¿sí? Bueno, que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea que nosotros, el Padre ya nos había predestinado, ya nos había planificado que un día nosotros íbamos a vivir una vida que le agrada a Él. Espero usted medite mucho en estos versículos y realmente usted entienda y sobre todo crea que usted es esa obra maestra y preciosa de Dios. Pero no solo para hacerlo. Me encantó este versículo porque hay mucha riqueza en él y nos habla lo que el Padre ha hecho en nosotros. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin, o sea, con el propósito de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y usted sabe qué es lo bueno, ¿verdad? El sabio ve el mal y ¿qué dice la Escritura? Se aparta. ¿Quién lo dice? El sabio. Pero el que no es sabio y entendido ni prudente, busca el mal. Pero el sabio se aparta. Sea un entendido de Dios, sea un entendido que fue libertado del pecado. Amén. Me gozo mucho de compartir con ustedes esta palabra del Señor, porque sé que es una fuente de vida para nosotros. Esto nos lleva a quitar la expectativa de lo que teníamos y de lo que éramos. Somos nacidos de nuevo para vivir en la libertad a la cual Cristo nos llamó, viviendo como nacidos de nuevo, viviendo bajo esa libertad. Que Dios te bendiga y que te permita cada día vivir en su plenitud.